Bueno, damos vuelta a la página, estamos en tiempos realmente cambiantes o con algunos nuevos desafíos, como lo decía Eduardo Calota hace un ratito, nada más presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, y ahora vamos a meternos de lleno en temas claves para el campo que tiene que ver con la cadena de comercialización de granos, oleaginosas. Un momento donde se impulsan fuertes cambios en la economía, ¿no? Con menos por ahí intervención del Estado, lo que decía Eduardo, con algunos ajustes fiscales profundos, con señales de apertura comercial también, donde el sector agropecuario observa, analiza y también se reacomoda para saber dónde estamos parados en el día de hoy. Para hablar de todo esto y mucho más, ya estamos en comunicación con Pablo Ginestest, que es el secretario y coordinador de la Comisión de Granos de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, una de las entidades con fuerte presencia en estas provincias. Pablo, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Escubi los saludan. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde estamos parados hoy, Pablo? Y bueno, hoy Qué estamos pregunta amplia, parados. ¿no? ¿Quién sabe, no? Qué buena pregunta. Claramente hoy el productor agropecuario lamentablemente estamos parados en un limbo Ujú, porque, digamos, estamos con una situación de precios muy malos ujú, y a su vez tenemos eh, la, no la amenaza, pero sino la confirmación permanente de parte del gobierno de que a partir del 30 de junio vuelven a subir los derechos de exportación a los niveles previos ujú. al 20 de enero cuando los bajaron transitoriamente, ¿no? Lo cual es una situación para el productor tremendamente mala porque, digamos, la situación económica hoy del productor con todos estos nuevos cambios Ujú. macroeconómicos que ha habido es, es, es mala desde lo económico, empieza a ser complicada para los productores y donde claramente se necesita una baja de impuestos para tener competitividad. Y bueno, si lo de esto de los derechos de exportación vuelve a subir, claramente nos deja Ujú. en una mala posición, ¿no? Ahora, Pablo, teniendo en cuenta estas dos cuestiones que menciona, ¿no? Una, precios internacionales, precios de los productos a la baja casi de manera constante. Y esta medida que por lo menos es hasta el mes de junio, ¿fue un alivio o quedaron empatados o fue a pérdida la cuestión? No, a ver, claramente no es algo que haya cambiado. Ujú, Obviamente, toda baja de impuestos sirve. ujú, Digamos, si no tuviéramos esta baja transitoria, la situación claramente sería peor. Pero claramente al productor en sí no le cambió demasiado, ¿no? Porque si uno mira ujú, lo que es la serie de precios, prácticamente hace más de un año que venimos con un valor de la soja alrededor de los 300.000 pesos, ¿no? ujú, Cuando en ese mismo periodo los precios, los costos, bueno, la inflación, si uno mira nomás, toma los datos del INDEC ujú. o cualquier otra cuestión, estamos hablando año contra año de más del 80%, ¿no? Entonces, bueno, claramente el sector ha perdido competitividad y bueno, esa competitividad que dice el gobierno que tenemos que ganar vía baja de impuestos, bueno, todavía en el sector no se está viendo reflejada y lamentablemente no vemos que esté a la vuelta de la esquina esa manera de recuperar la competitividad vía la baja de impuestos, ¿no? Ujú, Entonces el productor empieza a estar cada vez más nervioso, ¿no? ujú. Pablo, bueno, y usted me imagino, más allá de que el 30 lo dijo Caputo, lo dijo Milei en varias declaraciones, apúrense a comprar, que me imagino que eso le habrá molestado al sector, a los productores, la forma que lo dijo el presidente, pero más allá de eso, ¿ustedes tienen la expectativa de que el 1 de julio haya otra comunicación y los sorprenda positivamente a ustedes? A ver, nosotros desde el día uno de que el gobierno puso esta baja transitoria, nos estuvimos manifestando en contra de esta medida de que sea transitoria y así en todas las reuniones que estamos con el gobierno se lo transmitimos. A ver, el objetivo nuestro es que a partir del 1 de julio, cuando se vence esta medida transitoria, no es que volvamos a poner el caso de la soja del 26 al 33 de derecho Ujú, de exportación, sino que, bueno,
empecemos en un cronograma de cómo los vamos a terminar de eliminar, porque que queden en el 26 tampoco le sirve al productor, porque hoy, digamos, los precios han seguido bajando y demás, entonces estamos en una situación peor que hace 3 meses atrás. Nosotros aspiramos que realmente el gobierno, desde la misma manera que el presidente Milei y el ministro Caputo, todo el tiempo están diciendo qué es lo que va a pasar con el precio del dólar, hacia dónde va, esas bandas que fijaron, que si va para arriba, que si va para abajo. Bueno, nosotros queremos que los derechos de exportación necesitamos la misma previsibilidad, de decir, bueno, ¿cómo los vas a ir sacando? Un porcentaje por mes, etcétera, lo que sea, pero necesitamos saberlo, porque tenemos que hacer inversión y tenemos que actuar en consecuencia. De la misma manera que ellos le dan al sector financiero y a todo ese panorama, ese camino hacia dónde vamos en cuanto al valor del dólar, bueno, lo necesitamos para lo que son la baja de los derechos de exportación, porque claramente el sector está esperando esas señales y hoy más que nunca las precisa, porque digamos, estamos en una situación de precios que tiene que ver con un contexto internacional que hace muchísimo tiempo que no veíamos este tipo de precios, y a su vez sí tenemos unos derechos de exportación del 26 en este caso, o del 33 como volverían, digamos, claramente la productividad agropecuaria se vuelve totalmente inviable, ¿no? Pablo, dentro de este marco, digamos, de políticas desreguladoras que lleva adelante Milei, ¿hay alguien que pierda, hay alguien que gana dentro de la cadena agroindustrial, dícese productor, acopiador, exportador, industria? ¿Hay ganadores y perdedores? A ver, lo importante de todo esto, digamos, obviamente que hay sectores que si toda la vida estuvieron protegidos, te cambian las reglas de juego, obviamente vas a protestar. Lo que nosotros decimos en el sector, a ver, nosotros queremos que de la misma manera que a nosotros nos toca competir, por ejemplo, soja entra todo el tiempo, Argentina hace años, muchísimos años, hace 20 años que se importa soja, y nosotros tenemos derecho de exportación, digamos, y se exporta soja sin derecho de exportación y se exporta sin derecho de exportación, esa soja que se procesa y se exporta, ¿no? Entonces, de la misma manera que nosotros competimos, queremos que toda la economía compita. Y en esto de nos abrimos, nos cerramos, bueno, no queremos competir, y la mejor manera es que no haya restricciones, porque si no, siempre tenemos como un coto de casa acá dentro de la Argentina, donde por estar acá dentro nos toca pagar las cosas más caras. Obviamente, lo mismo que pedimos nosotros, es decir, lo mismo para toda la economía argentina, tengamos las mismas reglas que los que tienen los competidores del exterior, digamos, tengamos el mismo nivel de impuestos, etcétera, porque uno a veces escucha a los ministros y cuando algunas veces con razón dicen que las cosas son muy caras en Argentina, y seguramente habrá cosas así, y otras realmente son muy caras por la cantidad de impuestos que tenemos, ¿no? Porque podemos suponer un barco que viene con una cosechadora de Estados Unidos, la baja en Brasil y vale 10, y la baja en Argentina y vale 20, entonces sí la misma cosechadora. No, el problema son los impuestos, no que hay algún vivo de Argentina necesariamente. Hay una cuestión de que los impuestos en Argentina son carísimos, digamos, y eso es lo que tenemos que apuntar a corregir. Pablo, ¿y cómo cayó en el ambiente en el sector suyo? Estos días se anunció por parte del Ministerio de Economía de la Nación la liberación de 4.000 productos industriales que se le iban a eliminar las retenciones de la exportación que hace este sector. Bueno, a ver, toda baja de impuestos, independientemente del sector que le toque, son pasos en el sentido correcto y los celebramos. Por eso es que decimos, es ilógico que al sector agropecuario le estén diciendo, no, bueno, a partir del 1 de julio te vuelvo a aumentar los derechos de exportación. A ver, ahí está el problema. Todo lo que sea bajar impuestos lo vamos a aplaudir de pie desde CRA y desde el lado de los productores. Y esperamos que sea lo mismo para el sector agropecuario el mes que viene, ¿no? Que nos estén amenazando con un palito que a partir del mes que viene nos van a aumentar los impuestos, ¿no? Entonces, son medidas que son necesarias. Esperemos que sean generales para toda la economía y que el sector agropecuario, que es un actor importante dentro de la economía del sector y sobre todo del interior del país, que tengamos esa tan necesaria baja de impuestos, ¿no? Seguro. Hace un tiempo realizó una denuncia, de alguna manera,
a la Comisión de Defensa de la Competencia por cierta cartelización en base a lo que es la demanda de granos. ¿Hacia dónde apuntaba esa denuncia? A ver, la denuncia en sí todavía sigue, Sigue en pie. sigue su curso, sí, sí, el expediente está activo y dentro de la Comisión de Defensa de la Competencia se está trabajando. La presentación en sí fue apuntar a lograr una mayor transparencia del mercado de granos, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que, digamos, esta denuncia fue presentada en el 2023, donde teníamos fideicomiso aceitero, fideicomiso triguero, Claro. tema cupos, un montón de cuestiones que hoy, por suerte, digamos, ya quedaron en abstracto, como quien diría, porque, digamos, ya el gobierno los ha eliminado. Pero bueno, pero ahí claramente se ve, y en las mismas contestaciones que hicieron las empresas, en el expediente ve cómo actuaron de acuerdo para perjudicar al productor entre todas las empresas, ¿no? Y aún hay muchas cuestiones que creemos que hay que mejorar, el tema de cómo se fijan las entregas a fijar, por qué cada empresa termina dando cuando uno hace una entrega a fijar su propio precio y no sobre lo que es el mercado, el tema de las pizarras, desarrollar mucho mejor el mercado de futuros. En el caso del mercado de girasol preocupa mucho la fusión Bunge con Viterra, que una sola empresa se va a quedar con más del 70% del mercado de girasol. Entonces uno ahí ve que el gobierno rápidamente, por ejemplo, sale con una medida a impedir una fusión en el caso Movistar Telecom, porque iba a quedar con el 60% del mercado, una empresa de las telecomunicaciones, pero en el caso del comercio y el girasol nosotros vemos con preocupación que no dice nada, ¿no? Entonces como que hay cuestiones que nos preocupan en que hace el funcionamiento del mercado, que ha quedado en muy pocas manos en algunas cuestiones. El mercado Y después queremos también, a ver, en esto de transparencia el mercado de grano, queremos que el productor también pueda cobrar los dólares, Claro. y que no que sean las 10 empresas que exportan la que liquiden los dólares y que manejen el mercado de cambio de alguna manera a su antojo, que se lo veremos solicitado varias veces al gobierno, que bueno, que el productor pueda cobrar sus dólares, y de esa manera también va a haber muchos más oferentes de dólares en el mercado de divisas, lo cual va a ayudar a que sea todo más transparente y no haya saltos ni nada por el estilo, ¿no? Teniendo en cuenta que son 5 o 6, no recuerdo el número, las principales exportadoras de la Argentina, ¿son ellas las que manejan el mercado de cambios? Y a ver, el mercado de cambio de Argentina, de los 70.000 millones de dólares que exporta Argentina, la mitad directamente son el sector agropecuario, ¿no? Claro. O un poco más. Y son, como dijiste, de 5, 7 empresas, sí. dependiendo el tipo de grano, lo que traen esos dólares. O sea que está altamente concentrado. Por lo menos la mitad de los dólares, o el 60% de los dólares, está altamente concentrado en 5 o 6 empresas. Después se divide en el resto de las exportaciones industriales que hace la Argentina. Y sí, claramente está el manejo del dólar está concentrado. Obviamente el gobierno lo prefiere, y lo han preferido todos, porque es más fácil hablar o controlar o pactar con 5 o 7 empresas y no con un montón de gente que interviene en el mercado, ¿no? Pablo, usted recién hizo mención al tema de la banda del dólar que estableció el gobierno entre la más baja y la más ancha, más alta. Este tema de la banda al productor, ¿en cuánto lo beneficia o lo puede perjudicar? No, a ver, yo creo que el productor no es que se ve beneficiado ni perjudicado por esta cuestión. Es una regla clara de cómo va, hacia dónde vamos. Y es lo mismo que reclamamos para los derechos de exportación. Yo como productor no sé si el dólar a 1.000 está barato, está caro, o es el precio que tiene que tener porque es la libre oferta y demanda y tiene que valer 1.000. Nosotros como productor lo que decimos es, che, con este nivel de impuestos así no podemos funcionar. Claro. Ahí es lo que tenemos que apuntar. El gobierno todo el tiempo dice que tenemos que ganar competitividad vía baja de impuestos y no con el tipo de cambio, que claramente es lo que nos ha venido haciendo mal todo este tiempo, porque ha habido devaluación tras devaluación todo el tiempo. Y coincidimos con eso, que es verdad que las devaluaciones no arreglan los problemas. Pero bueno, tenemos
una realidad que es la competitividad, y la competitividad con este nivel de impuestos que tenemos hoy no funciona la economía agropecuaria, y difícilmente funciona muchas veces muchos lugares de la economía en general del país. Entonces lo que le decimos al gobierno es, bárbaro, fenómeno estas zonas reales de juego, bueno, pero si no bajamos los impuestos, no vamos a funcionar, ¿no? Porque claramente la competitividad del sector hoy, sumado a que los precios del exterior son malos, claramente estamos en una situación muy comprometida, ¿no? Ahora, Pablo, ilústrenos o grafíquenos un poco o edúquenos un poco en esto de la comercialización. El productor produce. Habitualmente en los pueblos lo entrega a la cooperativa, a la planta de acopio. La planta de acopio lo manda a puerto o lo manda a fábrica. Es una cadena realmente interesante donde también participa la logística, o sea, el flete, que también es parte de la estructura de costos. Aquel operador de mercado que también busca de alguna manera el hecho de conseguir el mejor precio para quien compra o para quien vende, que también es otro eslabón dentro de esta cadena de comercialización. Si un productor vende directamente a destino, digamos, exportador, industria, ¿se abaratan los costos para el productor? ¿Se mejora la cuestión o no? No, a ver, obviamente el productor hoy tiene, como explicabas, tenés muchas alternativas de comercialización. Digamos, básicamente cuando un productor vende, sea vía la cooperativa, sea a través de un acopiador o directamente al exportador, el flete se lo cobran, independientemente cuál de los tres sea, se lo cobra. Y hoy esos costos de comercialización pueden variar entre el 0,5% y el 2%, 3%, dependiendo de los servicios que te dé el acopiador o la cooperativa en sí. Y, a ver, digamos, lo que hace que haya a veces el corredor o los acopios ayudan muchas veces a defender el precio del productor. Obviamente hay exportadores que han ido creciendo con el tiempo y tienen en el interior de las provincias muchos lugares de recepción de mercadería, de acondicionamiento y demás, compiten con los exportadores, evitando ese paso intermedio de la cadena, pero son todos actores que son parte del sector, y está bárbaro que compitan y que esté así, porque al productor le da alternativas de cómo comercializar o de poder defender de diferentes maneras sus productos. El tema siempre acá, lo mismo que hablábamos hoy con la defensa de la competencia, es que al final de todo esto es un embudo que termina siempre en 5 o 6 exportadores que, digamos, muchas veces a la hora de fijar precios y demás, vemos que no son las mejores maneras de determinar esos precios, y que creemos que hay herramientas que el mundo ya con el paso del tiempo ha desarrollado herramientas que permiten a los productores tener maneras de alcanzar de manera más transparente cómo son los precios realmente, y a eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Independientemente de quiénes están en el medio, lo importante es tener precios transparentes para que el productor elija si es vía el acopiador, vía el exportador o la cooperativa, que es lo que más le conviene, ¿no? Pablo, usted está en un área, en unas provincias que son más fuertes en el sentido de la producción, ¿no? Agropecuaria y también ganadera, tanto Buenos Aires, La Pampa. ¿Y cuál es la relación con los gobernadores, con los municipios? Porque usted está haciendo mención al tema de los impuestos nacionales, el derecho de exportación, que esto lo fija la nación. Pero ¿qué pasa con las provincias y los municipios con los impuestos? A ver, bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en general, como usted bien decía, claramente los impuestos nacionales son los de mayor peso, sí, los más importantes por lejos, ¿no? Después cada provincia tiene su alicuota de ingresos brutos o sus tasas viales, su inmobiliario y demás. Obviamente, si uno lo compara con los derechos de exportación, esas cuestiones terminan siendo marginales. Pero hay una cuestión. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que los municipios cobran una tasa vial, que es para el mantenimiento de los caminos rurales, por más a veces que tenga poco impacto o sea de un valor bajo en relación a la producción total de un establecimiento, el tema es que si uno no tiene esos caminos en buenas condiciones, para lo cual paga,
no puede salir con la mercadería. Claro. Recordemos que cuando uno va a la heladera, un ciudadano abre la puerta de la heladera para ir a buscar un alimento, el 80 o 90% de esos alimentos, los primeros kilómetros salieron por un camino de tierra. Claro. Sí. ¿No? Y entonces, eso, si llueve, si no están esos caminos, no están en condiciones y demás, no llegan adecuadamente, y si no, llegan con un costo extra, ¿no? Porque es más difícil trasladarlo y demás. Y lo peor de todo es que el productor abona una tasa todo el tiempo para que Sí. esos caminos estén en buenas condiciones, y lo que termina pasando es que cobran esa tasa, que en muchos lugares se vuelve alta, excesiva, y los caminos no se arreglan, esa plata se usa para otras cuestiones en los municipios, y después, bueno, vemos que el productor agropecuario no tiene escuelas adecuadas de la misma manera que pueden tener en las ciudades, entonces la gente no se quiere quedar en el campo porque no puede llevar a sus hijos a la escuela o demás, o cuando hay lluvia o no va la maestra, no pueden ir los chicos, entonces la gente termina yéndose a las ciudades, tenemos un interior cada vez más despoblado, el tema de la salud, te pasa algo, no puede ir una ambulancia, no te pueden llevar al hospital, etcétera. Bueno, el tema del camino rural no es solo para transportar la producción, sino, bueno, hay un montón de cuestiones que hace a la vida social rural, a la ruralidad en sí, que es importante, ¿no? Que es la parte que comunica a gran parte de la Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos alrededor de 120.000 kilómetros de caminos rurales, y la mayoría de esos se crearon o se trazaron hace más de 100 años, cuando las vacas se arreaban literalmente, se hacían los arreos a pie, Sí. no había camiones, no había trenes, en muchos lugares nada, o se empezó a hacer con los trenes los caminos, y hoy siguen siendo esos mismos camiones, esos mismos caminos, cuando ya son discusiones que deberían estar zanjadas, y deberíamos tener todos caminos mejorados, asfaltados, o algún tipo de que no una lluvia o un mal tiempo no te impidan el tránsito, sino que uno pueda andar normalmente. Y bueno, todavía seguimos lamentablemente dando ese tipo de discusiones, ¿no? Seguro. Pablo, le agradecemos enormemente su tiempo por compartir con nosotros la mirada, ¿no? de la cuestión actual que está atravesando el productor agropecuario. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, bueno, y un saludo para toda la audiencia. Un abrazo muy grande. Pablo Ginestés, secretario y coordinador de la Comisión de Granos de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que dialogaba con nosotros dentro de un contexto muy complejo.